distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo del Mostrador. Estamos ya con Mirko Macari y Federico Llanón el día viernes del Mostrador en la Clave. Todo preparado para este reguero de negronis que va a caer hoy día. Ajá, fin de semana. Buenos días. Largo, además, ¿no? Fin de semana largo, además, claro, efectivamente. Tu cara de felicidad lo dice todo. Harto, sí, mi cara de felicidad. Debería decirlo todo. Entre otras cosas, cara de negroni. Porque uno puede, no, con cara de sueño. Uno no puede dormir estos fines de semana largos. Ahí está, es cierto. Oye, para cerrar un poco lo que estamos conversando con el subsecretario Figueroa recién, interesante la discusión que se ha dado en torno al proyecto de Aula Segura, sobre la base, a mi modo de ver, de cosas que todos lo entendemos, que el gobierno quiere sacar su proyecto y quiere que lo aplaudan, y la oposición probablemente quiere que se le hagan, qué sé yo, los ajustes que correspondan. Pero lo que es sorprendente, creo yo, es que en general todos los ejemplos que se invocan para sacar el proyecto Aula Segura no tienen nada que ver con el proyecto Aula Segura. No hay nada que en el proyecto haga que pueda cambiar la situación de ese particular suceso que se muestra como ejemplo. Ni la pateadura al carabinero, que tiene un carril penal totalmente aparte, ni el incendio potencial de un profesor o la quema de un profesor por parte de un alumno entran dentro de la lógica de Aula Segura. Alguien podría decir, es que si es que existiera Aula Segura, ese alumno estaría expulsado por otra razón y por lo tanto no participaría de ahí. Pero esa lógica no tiene ningún tipo de estándar de prueba. Pero, entonces... Yo creo que hace un muy buen resumen. Claro, o sea, la gente mira los videos que se usan para invocar Aula Segura y se convence de que lo que se va a terminar va a ser eso, cuando lo que Aula Segura busca es que tú no tengas los enfrentamientos internos violentos que se dan entre profesores, entre alumnos, entre situaciones cotidianas del colegio, no las excepcionales del colegio. Es un simplismo, una ramplonería que se apodera de la discusión pública, lamentablemente. Todo lo que tú describiste, Fernando, se llama populismo. El populismo y el caudillismo y todas estas malas prácticas que nos espantan y ante la que las élites ariscan la nariz ya están en Chile hace rato. Este gobierno las ha acelerado, ¿no? Este gobierno gobierna para la tele. La oportunidad en que sale este video, que es de comienzos de octubre, es eso. Es simplemente gobernar a través de creación de emociones y sensaciones que crean movimientos de presión de opinión pública y eso te habla de la descomposición de la política, porque eso se trata de la manipulación de la mente del ciudadano, no de la deliberación acerca de los temas en el plano justamente de la complejidad de los mismos. Y entonces vivimos con la imagen, nos presentan esta imagen, nos la repiten para que a la oposición se le haga imposible dilatar más la aprobación de la ley, sea como sea, y el gobierno rápidamente saque la medalla y se vuelque del aumento de la popularidad entre sus electores u otros, porque estos temas son populares y son masivos. Pero claro, la gente cree que el cabro pegándole al Paco en el INBA está algo que está ocurriendo en este minuto, porque la imagen va al inconsciente. El inconsciente en la mente, hay que comprender cómo funciona la mente, nos da la sensación que eso está pasando ahora y nos traduce una emoción. Entonces, hoy día, en este minuto, mientras nosotros conversamos, hay cientos de niños golpeando carabineros en los patios de los liceos emblemáticos de Santiago. Ahora, esto es urgente cambiarlo. Y este es un hecho que ocurrió a principios de octubre. Y se aprueba o no se aprueba la ley, esto va a seguir ocurriendo. Estamos viendo cómo qué instrumentos tienen los rectores para qué hacer con esos estudiantes. Entonces, nos crean la sensación de una realidad que no es real. Nos inducen. Y como bien dice Fernando, la pateadura de ese carabinero o el rocimiento con parafina, el profesor, no tiene nada que ver con el proyecto Aula Segura. Entonces, esto es como un diálogo eso se canaliza a través de la justicia penal. Bueno, por eso digo, un diálogo de sordos, o a esta altura no sé si de sordos o de tontos, porque es absurdo. El tema de esa violencia criminal, violencia criminal, y va a terminar un tribunal, y va a terminar, va a echarse a andar la maquinaria jurisdiccional criminal del país, como con cualquier delito.
si es mayor o menor de edad, entran a jugar otras reglas, ¿cierto? Si tenía discernimiento, no tenía discernimiento. El problema cuando son delincuentes menores de edad y con discernimiento es qué hacer con ellos, porque donde se dejan. Oye, ahí empezamos con un gran tema que es materia de otro costal, ¿no? Harina de otro costal. Pues posibilidad de rehabilitarlos, son gente joven, tienen derecho a otra oportunidad. Bueno, viene todo el tema del derecho penal adolescente, derecho penal infantil, derecho penal de menores de edad. Pero son delincuentes, cometieron un delito, son delincuentes y necesitan entrar dentro de la lógica de un delincuente. Pero en el tema ese ya es suficientemente complejo, pero si le metemos el tema de aula segura, de la facilidad para expulsar niños, porque al final del día es facilidad para deshacerse de niños de colegio. Y estamos... que siguiendo la lógica de que, ojo, que ya se conoce eso en otras partes. Por eso te estoy diciendo, sí, que eso hay que mirarlo. De cambiarlo de colegio a otro colegio. No, sí, que ese punto, este tema es muy complejo, pues, Fernández, ese es el punto. Primero, las causas. ¿Por qué está pasando esto en los colegios? Es un tema que hay que abordarlo multidisciplinariamente, no punitivamente solamente. Ojalá lo más multidisciplinariamente posible. ¿Por qué está ocurriendo? ¿Qué está gatillando eso? Segundo, estos cabros que están con un grado de violencia o se están volviendo asistémicos, ¿cómo se maneja eso? Ya sabemos las causas. Está ocurriendo. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con los niños una vez? Porque son niños, adolescentes, pero son niños. ¿Qué hacemos con ellos una vez que los echamos de un colegio? Como tú dices, hay que meterlo en otro colegio, no lo va a dejar en la calle. Además, entonces sería el peor de los mundos, un Estado que empieza a dejar a niños que están con un germen de violencia más allá que otros, dejarlo en la calle. Imagínate, el peor de los mundos. Entonces, ¿qué así? Lo metí a otro colegio. Y de ese colegio los pueden echar también. Van a terminar en un correccional, van a terminar en la cárcel. ¿Qué hacemos con todos esos niños? Y eso no lo soluciona el proyecto de ley, ¿no? Entonces hay una mirada tan unifocal, incompleta, insuficiente y además justificada con argumentos que no tienen nada que ver con ese proyecto de ley, que es una conversación, yo te insisto, no sé si de sordo o de tonto. Es que el gobierno exclusivamente quiere generar el aplauso de su tribu y esos son los tambores de la tribu. Ese es el lenguaje básico de la tribu, si esto es tribal. No tiene el enfoque multisistémico, responde a otro nivel de conciencia, a otro estadio de desarrollo de la política. Esto se trata de lo barato, lo fácil, ¿no? Entonces, ese pensamiento es básico, ¿no? Y es lo que hemos hablado acá del facho pobre. Dice, pero ¿cómo esto era aceptable en mi época? Te echaban del colegio al tiro y si uno le contestaba al papá, el papá te castigaba y uno callado ahí, ¿no? Y sale el patrón del fondo que está en el alma del chileno, po. Pequeño fascistoide que uno lleva adentro, hay que tener mucho cuidado. Que construye el alma de Chile, la huasca, la huasca en la mano. El cepo. O sea, la cuestión se arregla, claro, por el hecho del golpe de autoridad. Y eso en ese mundo, claro, toca esa emoción profunda. Esto en mi época no pasaba. El reaccionario. Y eso es masivo y no es menor, es mayoritario. Porque esta es una sociedad construida sobre la violencia, de las violencias invisibles y cotidianas que están en la historia de Chile. Entonces, la agresividad es un impulso humano natural, nos mueve hacia adelante y nos permite hacer cosas. En la adolescencia esa agresividad es consustancial a la etapa. En los latinos le llaman ferocitas. Exactamente. La ferocitas, claro, que te lleva a hacer cosas buenas muchas veces, la mayor de las veces, ¿no? Y la agresividad reprimida y enmarcada y enclaustrada, porque el sistema educacional en general en su conjunto es eso, ¿no? Es un conjunto de normatividades más allá de las pulsiones de los sujetos en todo ámbito. En algunos casos genera violencia, pues. Sí, es que hay que ir al punto de origen, para ponernos en la conversación del origen, la agresividad reprimida es la que genera violencia. Bueno, y muchos otros factores, ¿no? Y eso es lo que hay que estudiar. Particularmente a esa edad. Sí. Particularmente a esa edad. Ahora, el simplismo o ramplonería está llegando. Wow, espera que acaba de llegar un sándwich muy rico aquí a Fernando. Es que todas las mañanas me dijeron que tenía que comer algo al desayuno, y yo como no tomo desayuno voy a tener que comer algo. Pero justo, leru. Justo ahora. Eso no es algo. Leru. Un gran, oye, una marraquita, jamón, queso. Exquisita. Está bien, ¿eh? Sigue hablando, por favor. Sigue entreteniendo. Oye, ramplonería, otra. Nombran de director
jefe del Senda, a un abogado experto en represión de delitos. Entonces, le llaman prevención de delitos. Estuvo en Barnechea, oye, y fue parte de del grupo duro de Piñera. Carlos Chalmer. Exacto, para prepararse para enfrentar el nivel de delincuencia en Chile. Al final no lo nombraron subsecretario de Prevención del Delito como él quería, que un alto cargo eso en el Ministerio Interior. Entonces le dieron un premio consuelo. Adivinen cuál, el Senda, a cargo del Senda. El Senda, que teóricamente es lo contrario. Es una institución también dependiente del Ministerio del Interior, pero que tiene que preocuparse del problema de la drogadicción en Chile. Fundamentalmente de una mirada rehabilitadora, de una mirada acogedora. Esa es la génesis del Senda. Claro, no es la variante represiva, no es la variante de que soy yo, el abrigado de estupefacientes. Obvio que no. Esto es la cueca en pelota, ¿no? Entonces, un Bolsonaro para el Senda. Claro, hoy un sheriff para el Senda, cuando el Senda tiene otro sentido, porque droga se va a consumir siempre. Droga existe en el mundo desde que el mundo es mundo. El punto es cuál droga, a quién sí, quién no, los menores de edad no, los mayores de edad sí, pero cuál, y quién quiere rehabilitarse, apoyarlo en la rehabilitación, etcétera. Hay una mirada inclusiva, rehabilitadora, que es el sentido último del Senda. Si no, ¿para qué tenemos un Senda? Mejor tengamos más represión y otros organismos, ¿no? Estamos en un momento nítidamente de auge de lógicas represivas. Los bolsonaros que llevamos dentro. Sí, obvio, si eso no es casual, ¿no? Por algo gana Bolsonaro, no exclusivamente, no es lo mismo que necesariamente que vaya a ocurrir acá, pero esa pulsión está instalada eso está ocurriendo en todo el mundo. Claro, el apelar a lo básico. Es que dime que no es básico que poner en el Senda a un represor, en fondo, que debería haber estado a cargo, de un organismo dedicado a reprimir el delito. ¿Por qué en el Senda? Si tú una cosa que te habla, claro, de tambores de la tribu, ¿verdad? Por darle en el gusto a su propio electorado. Y el escudo chileno dice por la razón o la fuerza. Sí, son muy fuertes. Entonces, eso está en el alma de Chile. Ya sabes que esta cuestión de la democracia y la tolerancia y conversar y permitir, ya se acabó. Basta. Eso es cíclico en la política chilena. Y estamos en el momento en que eso comienza a emerger de nuevo y se empieza a filtrar por todos los orificios de las políticas públicas, los nombramientos, de la lógica. Y eso es lo que estamos viendo, ese escenario. Está separado de Bolsonaro. Eso es lo que te quiero decir. Y que cubre... Es un espíritu del tiempo. Cubre transversalmente en varias oportunidades todas las ideologías. Hay una cosa que tiene que ver engarzar con algo que hemos conversado mucho acá, que es esta obsesión por el corto plazo. Hay una urgencia por dar la sensación de que el problema se termina rápido. Y así como se cree que si es que tú colocas la pena de muerte van a haber menos homicidios, cuando toda la evidencia es que no solamente hay menos homicidios, sino que en algunos casos aumentan los homicidios. No una solución para los homicidios, definitivamente. Pero la idea que tú tienes es que si tú aplicas mano dura, porque mi papá me pegaba a correazo y yo cuando me pegaba a correazo, dejaba de hacer lo que estaba mal haciendo. Y esto está bien. Claro. Y claro, eso es lo que corresponde. El equivalente de eso es aplicar la justicia penal a la justicia, una justicia que se acaba de construir o se quiere construir, que es la justicia del director, convertido en un ministro de fe, que apunta con el dedo y dice tú, y te echan de la escuela. ¿Qué pasa si se produce un error? No, es que mira, esa discusión está bien que se dé, pero es completamente secundaria, y se tiene que dar, pero es completamente secundaria a la esencia del proyecto. Si no es el problema. Es decir, ¿dónde están las causas? ¿Qué vamos a hacer con esos niños? Es decir, todo lo que hablamos al comienzo. Ahora, obviamente que si al director lo empoderan de unas facultades adicionales para poder expulsar, hay que ver que haya debido proceso, todo lo que se ha dicho. Pero una vez que se mete uno en esa discusión para tratar de mejorar la tontera del proyecto, ya caíste en la tontera. Otro proyecto de Piñera anunciado el año pasado, no sé en qué irá, por ejemplo, el limpiar la calle de grafiti.
Claro, y de aplauso en el sector, si el gobierno lo hace porque tiene monitoreado, lo que quiere es escuchar el votante directo o votante potencial del sector, si el gobierno se ordena en función de las demandas básicas de un nicho de electores. ¿Ah? Es tan simple como eso, ese es el diseño. Entonces, estas son medidas, claro, tú dices, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, pero es la idea de que no se exprese lo que se tiene que expresar. Eso no lo entiendo, por lo tanto, eso no es arte, por lo tanto, eso la pared va blanco. No es un espacio de expresión, no hay alguien que me quiera decir algo. Esto es cochino y es feo. ¿Por qué están rayando esto? Si aquí está pintadito blanco, ordenadito, ¿no? Hay un prócer de la derecha de los años 60 del viejo Partido Nacional, me puedo equivocar, creo que era don Arturo Prat Echaurren, Prat Echaurren, no me acuerdo si se llama Arturo igual que su pariente lejano, que hablaba, ¿no?, de todo el proceso que conduce al golpe militar, ¿no?, y que tiene que ir mucho más allá de alguna cosa específica o no que haya hecho la Unidad Popular, como las expropiaciones y eso. Desde los años 60 en Chile se empieza a perder el principio de autoridad. Y lo que hacen los militares es recuperar el principio de autoridad. Y esa cuestión está inoculada en el alma de una gran cantidad de chilenos. Por cierto, estamos en otro contexto. Pero lo que tú estás viendo en el mundo entero y en Chile también, porque no somos ajenos a eso, es un llamado a ese discurso. Es una pulsión emocional, que si estamos en un mundo complejo, diverso, aparecen cuestiones que no conocemos, los proyectos que tienen que ver con las minorías sexuales, hay una serie de cuestiones que a un cierto mundo le empiezan a provocar urticaria porque no es el mundo en el que yo crecí. Claro, y como no sé lo que es peligroso y yo ya no lo quiero. Sí, se asustan, pero el punto es que va contra muchas cosas, contra toda evidencia. Yo los invito a leer en el mostrador, en la nota respecto al nombramiento del señor Charm, o Charme, no sé cómo se pronuncia, en el Senda. Porque es interesante la contradicción ahí, porque toda la evidencia, ahí viene la complejidad que a la gente le asusta, toda la evidencia dice que en el mundo de la droga el tema es la prevención y la rehabilitación y distinguir entre, por supuesto, menores de edad y mayores de edad, distinguir entre droga dura y droga blanda. Y porque en relación con lo que es la otra herramienta, que es la herramienta represiva, en fin, en todos los estados del mundo está fracasando. Es decir, la represión del problema de la droga lleva a crimen organizado, a que haya más consumo y de peor calidad. Es decir, la gente al final se mete para adentro cualquier tontera porque viene mezclada y todo lo que se sabe. Entonces, el problema, el Senda se funda justamente para dar una mirada multidisciplinaria a un problema que es multidisciplinario. Y resulta que termina a cargo un sheriff, complementando entonces la labor de los otros sheriffs, que a la droga no la vaya nunca, a los grandes tráficos, a los traficantes de droga, no los vaya a ganar por la fuerza. Si no lo ha logrado hacer Estados Unidos metiendo la cantidad de miles de millones de dólares que le mete. Y por eso Lago suscribe con Cardoso y otros presidentes grandes de la autoridades, región. bueno, Vargas Llosa, grandes autoridades políticas y morales del mundo occidental se han dado cuenta de esto y se han dado cuenta que la única forma de desarticular el crimen organizado y el dinero que eso provoca y la corrupción que eso provoca es legalizando algunas drogas, regulando. Porque el ser humano va a seguir consumiendo droga mientras sea ser humano y exista el mundo. Por las buenas o las malas. Va a ser mala droga o buena droga. Va a ser droga dura, droga blanda. Va a ser droga permitida. A ver, ¿qué es lo que es el cigarrillo? ¿Qué es lo que es el alcohol? Droga. Legales. Pero son drogas legales donde el Estado dice... Son psicotrópicos tal cual como los otros. Entonces, como los otros, como la hierba. Si la marihuana es algo que debía ser regulado, ¿qué rato? Si casi todo Chile la fuma. Oye, los parlamentarios la fuman, todos la fuman y ha estado a punto de legalizarse, pero algo pasa, el factor miedo, en fin, que no se regulariza. Y eso significa más ingresos para el Estado, mejor calidad en el consumo, que solo puedan consumirlo los mayores de edad y no los menores de edad. Todo eso que hoy día no existe por una mirada miope. Entonces, mientras más droga legal haya y más regulación, menos carteles de droga, menos tráfico, menos crimen organizado, menos todo. Pero si, oye, es A más B, 1 más 1, 2. Pero es incapaz, la gente se asusta, porque es una mirada compleja, una mirada, se abre una puerta, ¿no? Entonces prefieren la cosa sancionatoria.
Sí. El principio de autoridad. Jorge Pratechaurren se llamaba este hombre. No, No, yo creo que hay bastante de eso que tú describes, Mirko, en general. Esta idea de que si es que, qué sé yo, los cabros hubiesen recibido las palmadas que debieron haber tenido, como me pasó a mí, con mi papá, como dicen mirando para atrás, muchas de las cosas se hubiesen arreglado. Perdóname, en la época del Chile castigador, llámalo tú en términos familiares, del padre severo, que hacía que salieron algunas de las cosas más barbáricas que te puedas imaginar. Quedaron unas cagadas enormes. Enormes, las cosas más barbáricas, y eso generaron personas que estuvieron dispuestos a, qué sé yo, violar a una persona delante de su hija para que diera algún tipo de información. Y por lo tanto, creo que hay que tener en cuenta. De hecho, los torturadores son fruto de eso. Por eso claro, te estoy diciendo, sí, eso es lo que me estaba refiriendo. Por eso hay que tener en cuenta que muchas veces uno legisla con un instrumento que termina conspirando después contra tu propio propósito. Y eso es algo súper difícil de corregir más tarde. Cuando se empezaron a eliminar poco a poco las penas de muerte en diversos estados en Estados Unidos y en Europa y en otros países antes, hubo al principio un resquemor bastante grande sobre si esto iba a significar un, qué sé yo, boom del homicidio. Y cuando se dieron cuenta que la situación era más probable que fuera al revés, que bajara la tasa de homicidios en aquellos estados donde no hay pena de muerte, comparado con los estados donde hay pena de muerte, la explicación que las personas estas duras que se habían opuesto y que se daban, les costaba entender cómo podía pasar una cosa así. Yo creo que el presidente, y todos los presidentes, pero el presidente Piñera sobre todo, tuvo en algún momento dado una idea de política pública que a mí me parecía extraordinariamente interesante en su primer periodo, que era un tratamiento especial dedicado a lo que se conoce como el primerizo. Es el primer delito o la primera pasada de un joven por el sistema de justicia penal. La primera vez que robas y te pillan, la primera vez que estafas y te pillan, la primera vez que qué sé yo, vendiste droga y te pillan. A esa persona que por primera vez cae, el presidente Piñera le generó esta discusión de que se le debía dotar de una suerte de contexto ayudador para salir de la causa de su problema. No salir de la conducta solamente, sino que de la causa. Ponerle psiquiatra, ponerle psicólogo, porque era muy fácil, mucho más fácil rehabilitar a una persona cuando caía por primera vez que cuando la persona se hacía delincuente común. Ese proyecto no. Mira, le he preguntado montones de veces dónde se puede ir a ver. ¿Dónde está? ¿Cuáles son los resultados? En algún cajón. Miren dónde están las variables de focalización de platas que se hicieron para ese proyecto en particular y cuáles han sido los resultados. ¿Falló? ¿Se implementó? ¿No se implementó? ¿En qué cárcel está? Pero me parecía una súper buena idea. Y ahí en ese entonces, el presidente, en su primer mandato, no miraba el problema de la conducta como el mal. Miraba el problema de la causa de la conducta. Pero como dice Mirko, oye, los tambores de la tribu, de la tribu lo llevaron para una realpolitik hacia una mirada represiva. Sí, no va a haber vuelta de eso. En fin, estamos un poco negativos hoy día. No, yo creo que hay que ser realista, no para mirar negativo, no. Hay que cosas de mirar lo que está ocurriendo, es un ciclo de cosas. Hacemos una pauta y volvemos. Justo al mediodía, de lunes a viernes, Cónclave Deportivo. Entregamos fútbol primero que todos. Pero fíjate los grandes equipos de Chile en la historia, ¿ya? Y ahí es donde yo creo que nos hemos farreado un montón el tema de la identidad. Los centrales del Mundial del 62. El equipo que mejor jugó en la historia del fútbol chileno. Tercero del mundo. Chico Peñalillo, Pancho Aguiluz, Manegán, Chamagol González, Flaco Larra y Marcelo Muñoz te hablan de fútbol en Cónclave Deportivo. ¿Qué es más importante? ¿El sistema, los jugadores, la forma, la adaptación? Cuando nosotros cuestionamos o analizamos con respecto a este
recambio, como quieran llamarlo, es buscar que se complementen al sistema o realmente a cómo jugaba esta selección, que tiene que ver con un tema de actitud, que tiene que ver con un cambio de mentalidad que hubo. Cónclave Deportivo, de lunes a viernes, justo al mediodía, 92.9. Somos fútbol, somos la clave. Hora clave. Son las 8:59 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Los que sabemos de café, conocemos el secreto. Hace más de 75 años que en Cabrales buscamos en las plantaciones los mejores granos para darte el mejor café como a vos te gusta. Tostado por manos expertas, de exquisito aroma y sabor y en todas las variedades. Cabrales es ideal para disfrutar en todo momento y lugar. Cabrales significa buen café. Encuéntranos en los mejores hoteles, restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Pedí una demostración en cafecabrales.cl y descubrí por qué somos el café número 1 de la Argentina. Cabrales, dedicados al café. Estamos de vuelta con el mostrador en la clave y se ha integrado a este panel el ex panelista, por cierto, estable de esta radio, Renato Carino, hoy día diputado del Frente Amplio. Diputado, ¿cómo está? Buenos días, Fernando, Federico, Mirko, qué gusto estar acá. Honorable diputado de la República. Oye, Está muy bien eso. Eso el título de honorable es una de las cosas así notables de esto debe venir, qué sé yo, supongo yo, de la tradición griega, me imagino, en algún momento dado. ¿Por dónde llega esto de decir honorable? De la tradición griega, No sé, pero muy antiguo. Las muy cortes antiguo. españolas tenían esto, Sí, ahora, del prefijo. ¿cuál es la razón por la cual un diputado sea honorable, qué sé yo, y un gerente general de una empresa no? Honorable gerente general. Un ciudadano de a pie. Y los ¿Cómo se jueces, llama? y los Menos. jueces son excelentísimos, los de la Suprema. Claro, De la Suprema, no los otros. Ilustrísimo lo de la Ilustrísimo Corte y de excelente. Apelaciones. Ilustrísimo. Y el presidente ex- su excelencia. Bueno, así es. Después de esa clase de educación cívica, Después de la organización cívica, vamos al terreno. Está claro que la Cámara de Diputados de Chile no es la Cámara de los Lores. No. Hay algunos honorables como Renato, pero no todos. parecemos Lorenz. Me falta la peluca nomás. Oye, bueno, tú hiciste durante muchísimo tiempo aquí el análisis internacional. El fenómeno Bolsonaro está, yo creo, a esta altura, dejó ya de ser una cosa que se discuta en el continente americano o sudamericano o Latinoamérica. Lo tomó Marine Le Pen en Francia para decir dos cosas, a mi modo de ver, bastante contradictorias. Una, en que no era de extrema derecha, y después como que cuando Bolsonaro tuvo un pequeño detour, cuando acuérdate que había dicho que iba a privatizar todas las empresas de Brasil y de pronto antes de ayer dice, mira, en realidad creo que no vamos a tener alguna, y ahí Marine Le Pen dijo, ¿cómo va a ser una persona de extrema derecha alguien que quiere que el Estado maneje determinadas cosas? Bueno, pero el hecho es que está generando un impacto no solamente, trato de decir, en territorio americano, sino que además afuera, y esto es lo interesante, por nada que él personalmente en su actividad como autoridad haya hecho, sino que solamente por las cosas que él ha dicho. Y lo que me parece bien interesante, porque de la forma en que tú te refieres a otros, de la forma en que tú dices que te gustaría aplicar tu autoridad si es que tú eres elegido, de esa forma, en general, es quizás la única forma en que tú puedes evaluar si una persona es de una manera o es de otra.
no tienes facultades para actuar y ver materialmente aquellas cosas que tú hablas. Trump dijo que iba a hacer un muro y no lo ha hecho. Pero nadie niega de que en su total pero ADN está la idea de separar Estados Unidos de México. Pero no lo ha podido hacer. Él se ha referido, pero de las formas más abyectas, a montones de grupos, hombres, mujeres mucho, la forma de relación con los hijos, de una manera brutal. Pero hasta ahora no ha tenido el poder, que es la alarma y la alerta que dice, oye, si es que este hombre lleva el 10% de aquello que ha dicho en sus palabras a la acción, esto es una caldera. Sí, lo preocupante es que en Estados Unidos hay contrapesos de poder, es una república democrática que funciona mucho mejor, pues se le para al frente la prensa, se le paran al frente los jueces, pasan cosas en un país con una conciencia de claro, pero Estado, y el problema es que y conciencia de sus 200 años de república democrática. Con muchos poderes, cada estado tiene sus propios poderes, etcétera, etcétera, etcétera. Brasil no, porque Brasil tiene una institucionalidad muy débil. Entonces el problema es que muchas cosas que un Trump no puede hacer en Estados Unidos, un Bolsonaro sí podría hacerla en Brasil. Sí, hay una tendencia en los analistas que tratan de meter todo en la misma bolsa, ¿no? Entonces hablan del Brexit, de Trump, de Bolsonaro, de Marine Le Pen, todo junto como si fuera el mismo fenómeno demográfico en todos los países. Y claramente en Bolsonaro yo no veo un signo internacional en Bolsonaro tan claro. Yo veo en Bolsonaro más bien una manifestación del caudillo latinoamericano, que es una tradición muy típica latinoamericana. Casi con el comienzo de las repúblicas nace la idea del caudillo. El caudillo es efectivamente quien dice las cosas que entre comillas no se pueden decir. El caudillo desafía a los bienpensantes. Eso es una constante en Latinoamérica. En Brasil mismo el caudillo militar también es una constante. Los militares han tenido una suerte de custodia sobre el proceso político brasileño durante décadas. Esto puede ser un regreso a eso. Entonces el elemento del caudillo latinoamericano siempre tiene que estar muy presente en el análisis. En segundo lugar, él no es Trump porque él está guiado por los neoliberales en el fondo, ¿no? Pablo Guedes es un neoliberal de Chicago, ortodoxo, digamos, del palo más típico del neoliberalismo, de la escuela más ortodoxa del neoliberalismo en Chicago. Entonces Bolsonaro no es un Trump proteccionista, es más bien un neoliberal internacionalista en el sentido de abrir la economía al mundo. Por eso es que la prensa económica lo miró con tanta simpatía a Bolsonaro, ¿no? Y es muy interesante Piñera incluido. Exactamente, y es muy interesante que también la derecha chilena, ¿no? Por arriba dicen, uy, qué preocupante este caballero, mira las cosas que dice, y por abajo miran el IPSA, ¿verdad? Que rebota junto con la bolsa brasileña, que miran la presencia de empresas como Cencosud, por ejemplo, en Brasil, y parece que el asunto empieza a convenir, ¿no? Y en tercer lugar, uno mira las políticas autoritarias en materia de seguridad ciudadana, por decirlo de una manera más grande, ¿no? Narcotráfico, las favelas, ¿verdad? Todo el asunto de la intervención militar en sede policial que está haciendo Brasil, que seguramente lo va a expandir. Y esto es Rodrigo Duterte en Filipinas, digamos. Esto no es una tendencia europea más Trump, sino que esto es la versión del caudillo filipino Rodrigo Duterte, que... Machete. Exactamente, van 7.000 muertos en la guerra contra el narcotráfico, y él prometió exactamente esto, ¿no? Entonces yo creo, en la tecla más latinoamericana, un caudillo muy en la noción de la fiesta del chivo, ¿verdad? En versión masculina, o los funerales de la mamá grande de García Márquez, ¿cierto? En versión femenina. Después está este elemento del autoritarismo en las políticas de seguridad, muy parecido a Duterte. Y en tercer lugar, el neoliberalismo. Y el neoliberalismo es muy interesante, al menos el de Chicago, ¿no? Porque al menos la tradición intelectual de Chicago siempre trata de deshacerse de este elemento, que es que siempre terminan los Chicago Boys en proyectos autoritarios. Cuando en la teoría no, pero en la práctica sí. Pero cuando tú miras la configuración de la década del 60... El neoliberalismo, no el liberalismo. Exactamente, y cuando tú miras en Chicago, esos 20 años que marcan la evolución de Friedman como pensador, no es solo Friedman, está también Robert Nozick, que es el libertariano, ¿verdad? El Estado Anarquía y Utopía, y está Leo Strauss en Chicago. Y Leo Strauss es el gran lector de Hobbes y de Carl Schmitt, que es la tradición autoritaria en Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los que sobreviven con la bandera del autoritarismo se van a Chicago, Leo Strauss, por ejemplo. Entonces en Chicago es bien interesante. Coinciden Friedman, Nozick y Leo Strauss en un periodo de 15 años, y cuando tú miras la aplicación política del proyecto de Chicago, es precisamente una combinación del autoritarismo político con el hiperliberalización de los comercios exteriores, que es básicamente lo que dice Chicago. Entonces pareciera que Bolsonaro tiene todos estos elementos, o sea, es un caudillo latinoamericano,
es un Duterte latinoamericano, pero a la vez un neoliberal. Y eso lo hace muy tragable a las élites brasileñas también. Sí. ¿Cómo crees tú que va a impactar esto en Chile, en la derecha y en la izquierda o en el mundo de la centroizquierda particularmente? Que es algo que conversábamos ayer con Fernando acá y coincidíamos a ver de que el pánico que provoca en el mundo de la centroizquierda, ¿no? Si tú quieres, desde la ADC hasta el Partido Poder, tiene que naturalmente o debería naturalmente hacer... desdibujar o borrar esta política de diferenciación y la apelación. También los tambores de esa tribu van a ser más bien a la unidad, a preocuparse de lo principal y dejar los accesorios, es decir, va a poner los incentivos del lado de la lista única, de los candidatos únicos, o no. ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo en el mundo de la derecha hay buenas razones para pensar que esto cae como una suerte de bomba de racimo, porque la UDI, que es el partido, si bien no es el partido hoy día más grande en número de representantes, sí es el partido hegemónico en términos políticos, ¿no? Y la UDI hoy día, los incentivos que va a haber en esta elección interna son bien contradictorios, porque o le cierra el paso a José Antonio Kast por derecha, ¿cierto? Y eso involucraría elegir a Jacqueline Van Rysselberghe de presidenta de la UDI, o tratas de mostrarte más moderado, estilo Bópoli, ¿verdad? Que es un poco lo que buscan Belolio Macaya y sus seguidores, ¿cierto? Y en ambas decisiones algo pierdes en la UDI. Después está RN. En RN tienes el problema de que RN es un partido de partidos, donde conviven muchos sectores, es la bancada más grande en el Congreso y también es la con más sectores dentro de esa bancada. Manuel José Sandón, que es un fenómeno electoral, yo creo, bebe en parte también de un fenómeno, si no es igual, hay un cierto coqueteo de él hacia este mundo más popular con lo políticamente incorrecto. Y él disputa con José Antonio Kast cierto nicho en ese espacio. Después tiene el proyecto de Bópoli, y en Bópoli pareciera que los incentivos están más claros a empujar el carro hacia la izquierda en este sentido, ¿verdad? Y descentrar la coalición. Pero igualmente yo percibo en la derecha que el diagnóstico que tienen Mansú y Ortúzar, Herrera y otros, que es que no tienen relato nuevamente, es decir, que repiten el paso de lo que fue el gobierno anterior de Piñera, les puede terminar pegando en la capitalización de José Antonio Kast. José Antonio Kast se muestra, yo creo, más sólido en su relato, y también hay una activación muy silenciosa pero constante del mundo evangélico, y el mundo evangélico, al igual que en Brasil, al principio nace un poco huérfano políticamente y tarde o temprano encuentra un cauce que puede ser la extrema derecha en este caso, o políticas más conservadoras. En Brasil, lo que ha hecho Bolsonaro con el mundo evangélico, una gran movilización en algunos sectores, se parece mucho al sueño que tenía la izquierda cristiana o el MAPU en Chile, ¿verdad? Que era movilizar al catolicismo y politizar al catolicismo y lograr desde ahí una mayoría, y los evangélicos sí lo logran. Ese viejo proyecto de los 60, de la teología de la liberación, ¿verdad? De lo que fue el encuentro en Medellín, ¿verdad? De ese giro del catolicismo a la izquierda, hoy día lo logran la derecha con un giro de lo evangélico. Entonces, muy interesante ver que esto ya estaba planteado en Latinoamérica. Pasa que está ocurriendo hoy día con lo evangélico. Ahora, del otro lado, en el lado que habito yo, digamos, el lado de la centroizquierda chilena, la falta de tesis yo creo que es bien evidente. Es una falta de tesis que va desde Fuad Chaín hasta el Frente Amplio, digamos, ¿no? O sea, que es una mirada muy tosca, creo yo, muy de titular. Pero se le ve asustado. Sí, corriendo en círculo, como decían ustedes. Con el fenómeno Bolsonaro. Pero profundicemos un poco en eso. Sí, claro, es que la falta de tesis intelectual lo que hace es que te atrapa en los miedos contingentes. O sea, hoy día se llama Bolsonaro, mañana se puede llamar Duque en Colombia, vamos a hacer sus políticas, sobre todo de seguridad. Antes se llamó Uribe en Colombia. O sea, esto no es una novedad de Latinoamérica. Lo que pasa es que hoy día la centroizquierda chilena está en un déficit intelectual bastante evidente. Y eso te hace reaccionar con miedo a estos fenómenos porque no los comprendes del todo. La centroizquierda chilena no lee bien las capas medias, yo creo. No lee bien los ascensos de las clases populares con un pasado proletario y, sin embargo, con un presente en los grupos medios. Y eso lo leen mejor las derechas constantemente. Y en específico, en el sector más de izquierda de la política chilena, esa falta como de mirada sistemática ha capitalizado en una tesis política que uno podría llamarla más intelectual que política, que es la tesis de Alberto Mayor, del Partido Poder, del Partido Igualdad, ¿verdad? Que es la tesis impugnatoria, ¿no? Que es decir, estamos aquí para impugnar, no tenemos mayoría, vamos a impugnar hasta donde se pueda. Y sin una tesis, digamos, de cómo llegas a las instituciones realmente, las derechas se muestran mucho más sólidas. Y creo que el miedo a Bolsonaro, el miedo a estos fenómenos de derecha, tiene que ver con un miedo más psicoanalítico del mundo que yo habito, que es la idea de dónde va nuestro barco. O sea, cuál es el puerto de arribo que sueña la izquierda chilena. Y ahí pareciera que la derecha tiene mucho mejor diseñado su ruta.
Pero aunque no hay diseño, hay necesidad o impulso a la contención siempre. Por eso que la sigla FA, que hoy día significa Frente Amplio, en algún minuto significó Frente Antifascista, claro, en los años 30. Es decir, no sabemos qué queremos hacer ni tanto lo que somos, sí sabemos lo que no queremos. Claro, y es el prólogo a los gobiernos de los radicales, el Frente Antifascista, claro, ¿no? Sí. Y que de hecho los radicales mismos, que tienen muy buena prensa en la historiografía chilena, cuando uno empieza a mirarlo, los radicales eran una suerte de coalición entre gente de izquierda y gente de derecha. O sea, cuando tú dices, en un plazo de una década, gobernó una persona como Pedro Aguirre Cerda y una persona como Gabriel González Videla, era bastante amplio el rango donde iban, digamos, ¿no? O sea, empezaron con los comunistas y terminaron persiguiendo a los comunistas, ¿no? Entonces, cuando uno dice esto Frente Antifascista... Con una identidad de clase como factor común. Exactamente, para allá voy. Efectivamente, el Partido Radical logra, o al menos el mundo del Frente Popular, logra una lectura de los grupos medios de mitad de siglo mucho más aguda de la que tiene hoy día la izquierda chilena. Y te diría una siguiente tecla, que es que en el proyecto siguiente, que es la Unidad Popular tenía un programa político muy complejo de ejecutar, uno podría decir incluso imposible, en el contexto del capitalismo agrario de los 60 y 70, con la influencia de Richard Nixon, ¿verdad? Con lo que era Henry Kissinger, con lo que era la Guerra Fría, con lo que era la Unión Soviética, con lo que era Fidel en Cuba, ¿verdad? O sea, el contexto en el cual se desenvuelve el programa político de la UP era muy, muy complejo. Yo diría que el programa político del Frente Amplio hoy día es aún más complejo de ejecutar que el de aquel. Yo creo que hay otra variable, Renato, que puede redundar en la forma en que uno enfrente un eventual gobierno de Bolsonaro. Tiene que ver un poco con lo que tú decías. Bolsonaro distingue, pero claramente, entre lo más, impopular de su personalidad, que es su postura respecto de la autoridad, su postura de que las cosas se solucionan a palos, no hay que dialogar con el adversario, sino que hay que eliminarlo. Y si es que ese adversario está dentro de tu casa, más aún todavía, como son su referencia a la posibilidad de que tenga un hijo homosexual, digamos, preferiría que se muera en un accidente de tránsito a que fuera homosexual. Pero él distingue entre eso y lo que implica o lo que él valora como el gancho que amortigua cualquier tipo de queja o cuita que haya con respecto a su personalidad, que se llama: yo voy a proveer una situación comercial en este gigantesco planeta que tengo, que se llama Brasil, que las personas van a tener que decidir si lo que yo les puedo aportar en materia de ingresos compensa lo que me dejan hacer en materia de mis cosas personales. Claro. Y ahí se encuentran con un país que se llama Chile, que es el maestro de la hipocresía. El maestro. Nosotros somos titulados y sobretitulados en hipocresía internacional respecto de esto. Nos importa un bleo cómo se dirija a otro país si es que ese país tiene la posibilidad de enriquecer a Chile o a un grupo de chilenos. Y por lo tanto, toda la cosa que eventualmente, y esa es la tesis de también, que una cosa curiosa de los Chicago Boys que tú decías, que se han terminado aliando muchísimo más con los gobiernos autoritarios que con los gobiernos democráticos. Y en gran medida eso tiene que ver porque tú necesitas saber, a veces, para implementar las medidas económicas que se necesitan para generar ese modelo, necesitáis no tener un Congreso que te las discuta. Necesitáis tener fuerza para imponerla. Necesitas quitarle soberanía a la política. En eso consiste la genialidad del proyecto chileno. Lo dice Carlos. Por lo tanto, a mí no me extrañaría para nada que si es que efectivamente Brasil generara toda una serie de medidas equivalentes a las que vocea Bolsonaro en términos de discriminación, de ser, qué sé yo, peor que Hitler en términos de su situación interna, pero te ofrece un canal así de grande, gigantesco, claro, en materia económica, por alguna razón se va a producir una ceguera voluntaria extraordinaria en la política chilena, que no va a haber la primera parte y sí va a haber solamente la segunda. Bueno, el bienestar económico en general hace que la gente se enceguezca y deje que las cosas pasen aunque sean horrorosas. Por decir, los movimientos fascistas y de extrema derecha en Europa fueron acompañados de bienestar económico.
Claro. Sí, el crecimiento económico en Alemania nazi fue enorme. La En etapa Italia final de la también. dictadura chilena lo fue. Bueno, ahí hubo, la dictadura chilena tiene rasgos un poco distintos, porque tuvo al final, te digo, subidas, al final, bajadas, bajadas. Oye, pero en general el ingreso y el bienestar de fines de la dictadura en relación a lo que había en el gobierno de la UP, entiendo que es inferior. Es decir, entre subida y bajada. Claro, como macro, pero la sensación en el momento, bueno. Sí, hay también un elemento que las grandes corporaciones mediáticas, las grandes corporaciones vinculadas al consumo, se ponen muy contentas con este tipo de liderazgo porque logran crear burbujas económicas bastante rápidas y eficientes, inmobiliarias, de consumo, de endeudamiento, y cuando están vinculadas, como están vinculadas en Latinoamérica, el mundo de la producción, la esfera de la producción económica, con la esfera de los medios de comunicación luego transmiten exactamente lo que las grandes corporaciones quieren que se escuche y se oiga. Un poco lo de Chile también, o sea, las grandes corporaciones mediáticas van configurando un discurso donde le abrieron el paso a Bolsonaro. Yo siento que salvo la red O Globo, que es un poco la CNN del caso de Trump, ¿no? Que es un poco el derrotado, como el media management, ¿verdad? Que es derrotado por el candidato populista. Salvo O Globo, todo el resto de los medios no parece estar tan incómodo con Bolsonaro en Brasil. Como lo están los diarios en Estados Unidos, que son una institución... Exactamente. O sea, claro. Y esto tiene que ver, creo yo, con una configuración que viene en Latinoamérica ahora, que países como Brasil y México, que son los dos más grandes, pero también Perú, también Chile, también Colombia, van a producir enormes masas de excedente de capital. O sea, en los próximos 4 o 5 años este continente va a generar enormes masas de excedente de capital. Y hay que ver dónde va a ir esos excedente de capital. Si van a seguir yendo al mundo financiero, como lo han hecho durante la última década y media, 2 décadas, digamos, donde todo el continente parece alineado, ¿verdad?, a incentivos financieros, salvo el chavismo que después desarticula ese mundo financiero, pero pareciera que nuevamente en Latinoamérica se instala una financiarización de las políticas públicas, ¿verdad? Con la banca como protagonista, con las grandes corporaciones como grandes privilegiados, y también con una protección mediática local de los líderes que pareciera ser, a mi juicio, esto es lo que viene en Chile, es una deriva caudillista de la política chilena, ¿no? Yo creo que ya lo vimos con Michelle Bachelet 2.0, ¿no? Sí. Esta idea de que los partidos políticos valen prácticamente cero, donde los líderes políticos tratan de deshacerse de sus vínculos con los partidos, donde la idea de hacer fundaciones, que son elementos de derecho privado a las fundaciones, para hacer política pública. O sea, quien quiera ser político en Chile le sale más corto ser una fundación que ser un partido político, ¿no? Entonces, y este elemento... Fundación y rodearse de periodistas que tengan buenos contactos con los medios para salir muy seguido en los medios. O más corto, una oficina de comunicación estratégica. Entonces, la unión entre una fundación y una oficina de comunicación estratégica te da como resultado liderazgo político y presencia de la encuesta. Es mucho más fácil, que ni siquiera tenés que gastar en una oficina de comunicación. ¿Vas a recomendar alguna? No, para nada, no. Pon aviso nomás. Claro. Pon aviso y tú te transformas de una manera muy rápida en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos el gerente comercial te presiona contra el comité editorial. Eso es. No, pero tienes que generar una red de opinólogos favorables. Claro. Sí, eso es clave. Pero eso en Chile esa máquina se aceita de manera mucho más compleja que un simple aviso en la prensa. Yo diría que en Chile los incentivos están puestos hoy día, porque ¿qué se escucha en la derecha? Se escucha no tenemos relato. Eso se escucha en la derecha. Uno escucha a Ortúzar, Herrera, Mansuy, que están bastante indignados. Yo los leo y los escucho bastante indignados porque el gobierno no les escucha mucho, ¿no? El presidente escucha a otra gente. Y en la izquierda, ¿qué se escucha? No hay tesis. ¿Cuál es la tesis? ¿No? Y ambas cosas responden a un déficit intelectual de la política chilena, que cada vez que ocurren estos déficits intelectuales, cada vez que los políticos dejan de leer, dejan de escribir, aparecen los Bolsonaro, aparecen los José Antonio Kast, aparecen los caudillos como fenómeno público, que lo que hacen es que el debate se concentre en ello. Entonces, como no hay ganas de leer, no hay ganas de hacer análisis más profundo de las políticas públicas, se trata al final del día de un plebiscito. El plebiscito de si te gusta o no te gusta José Antonio Kast, si te gusta o no te gusta Bolsonaro, si te gusta o no te gusta el PT, si te gusta o no te gusta Cristina Kirchner. Y ese déficit intelectual Latinoamérica lo tiene, creo yo, prácticamente consumado. O sea, esta es una nueva era de caudillismo. Va a ver qué es lo que va a pasar en Perú. Perú con los Fujimori presos, cambia el escenario político y puede ganar un caudillo nuevamente de otro corte, pero de la misma estirpe, digamos. El giro de Duque en Colombia es muy parecido a lo de Uribe. Acaban de aprobar en el Congreso peruano, en todo caso, una ley que evita que vuelva a la cárcel Alberto Fujimori. Así estaba leyendo, sí, pero Keiko y Kenji parece que están fuera de... Keiko está en prisión preventiva. Sí, y Kenji también está en un proceso judicial bien complejo. Y todos por coletazo de Brasil, de Odebrecht.
A propósito de Brasil. A mí me gustaría discrepar un poco que la derecha no tiene programa, porque Ortúzar y Mansuy y compañía, a ver, o sea, no tienen una casa ahí en Apoquindo y no es mucho más que eso, ¿no? O sea, eso no es la derecha. El programa tiene que ver, como bien lo describes tú, con la naturaleza de la política en este tiempo, y el programa es uno, y que es condición sine qua non de éxito, las condiciones de expansión del consumo, es decir, crecimiento económico a la noventera, ¿ah? Y estamos a la espera de que eso resulte. Y lo otro es pequeños cortos plazos de medidas eficaces, y de alto impacto en ese bolsón de electores, que es lo que comentábamos en la primera parte del programa respecto del aula segura, respecto de los inmigrantes, es decir, plata y seguridad. Eso es. Ese es el relato del gobierno, ¿no? Y no podemos esperar una suerte de tesis intelectual estilo Otón en el segundo piso, porque eso no va a pasar. Y no es esperable, además no responde al tiempo que estamos viviendo. Así es. Yo estoy de acuerdo en eso. Ahora, en la derecha yo lo que veo es más una confluencia de distintos proyectos. Yo veo que lo más parecido a Piñera, digamos, para la SOFOFE y la CPC, digamos, que son en el fondo los grandes interesados en la agenda de las grandes corporaciones, con Bernardo Larraín como capitán de ese equipo, creo yo, el político más influyente hoy de este país, Bernardo Larraín Mate. De hecho, cuando él se enoja con el presidente, todo el mundo se entera, ¿no? Y cuando uno se enoja con el presidente, nadie se entera, digamos. Pareciera que ese mundo tiene todos los incentivos para mirar a Felipe Kast como candidato, o bien a Alfredo Moreno como segunda mejor opción, ¿no? Que es, digamos, la hegemonía de las grandes corporaciones financieras, ¿verdad?, en la línea del piñerismo. El senador Osandón, en cambio, parece desafiar la idea del monopolio financiero como eje estructurante de la derecha chilena, digamos, que él le llama la derecha económica, ¿verdad? La derecha de la plata, así lo dice. Y Osandón lo que hace en el fondo es meter elementos del discurso de los derechos sociales, que lo pone en la centroizquierda, en la derecha. Y él trata desde ahí de construir una derecha social. El proyecto de la UDI, más tradicional, que representa a Yegarín Benreselbergue, no es exactamente el proyecto de Piñera, ¿no? Es un proyecto más bien corrido a la derecha, más en el eje de los valores, ¿verdad? Si bien con un gran énfasis económico, también con un gran énfasis moral, ¿cierto? Y el proyecto de José Antonio Kast es distinto a los otros tres. El proyecto de José Antonio Kast es un proyecto, si bien en lo económico él parece ortodoxo, ¿cierto? Pero hay un chapulín colorado. Que es Joaquín Lavín. Que va punteando las encuestas porque no contaban con... Iba a cerrar con él, claro. Joaquín Lavín. Caudillismo. Que es el que logra cerrar los flancos, digamos, ¿no? Que parece un poquito Felipe Kast, un poquito Sandón, un poquito Kast. Es Felipe Kast en la UDI. Exactamente, eso es Joaquín Lavín. Con el beneplácito, digámoslo, de los medios de comunicación dominantes. Los medios de comunicación dominantes, en particular la Tercera y el Mercurio, parecen tener un suplemento de Joaquín Lavín semana a semana, digamos. O sea, si hay alguien que ha sido empujado por los medios de comunicación dominantes en Chile últimos meses, canales de televisión es Joaquín Lavín. Pero una capacidad personal también de caudillo. Bueno, de manejar caudillo. las redes, de caudillo. Yo creo que Joaquín Lavín es hoy día... Es capaz de reinventarse todas las veces que haga falta, cambiar de opinión todas las veces que haga falta, porque él va atrás. Y es muy un propio, animal de poder que es muy propio de los caudillos. Exactamente, exactamente. Yo diría que hoy día el que está mejor posicionado en ese canon del liderazgo, que ese liderazgo es un canon en Chile, es Lavín. O sea, y después de Lavín, Manuel José Sandón. Y del otro lado uno no ve a nadie en esa tecla, y yo me temo que puede ser la tentación que a los liderazgos del Frente Amplio y de la ex nueva mayoría les entre la tentación caudillista, ¿no? Y que sea más fácil hacer política, como decíamos, por afuera, por el borde. ¿Y Beatriz Sánchez caudillismo o no es caudillismo? Yo creo que hay una gran tentación en el mundo que la rodea, y me temo que en ella también, a hacerle un poco el quite a los partidos, de ver que los partidos del Frente Amplio son más problemas que soluciones. Y creo que hay una tentación de replicar el modelo, no sé si exactamente el mismo modelo, pero un modelo parecido al que usó la presidenta Bachelet en Fundación Dialoga. Yo pienso que el beasanchismo, como se le dice en el Frente Amplio, tiene incentivos para crear una fundación, para en torno a esa fundación ordenar transversalmente a la coalición, para generar una suerte de partido transversal en este espacio, llevarlo a regiones ese espacio luego, que yo creo que en un mal diseño, mal ejecutado, puede terminar compitiendo con los partidos, y la gente diga que lata ir a la reunión del partido, mejor vamos a esta fundación que es mucho más entretenida. Y también, digámoslo, está la tentación de toda la centroizquierda de la segmentación. O sea, hay incentivos para decir confluyamos, y también hay incentivos grandes para decir somos todos distintos y cada cual marque su metro cuadrado, ¿verdad? Y píntelo un color distinto, y después, muy tarde, entrar en un proceso de negociación el año 2020, ¿verdad? Cuando ya sea prácticamente imposible otra la derecha. No excluyamos el pamelagilismo.
Claro, sí, también es porque un gran también se le factor. puede poner por fuera arriba en la encuesta. Por izquierda, diría yo, A ¿no? partir de estas figuras, claro, de tipo populista, ¿no? Con conexiones a las grandes audiencias mediáticas en el lenguaje de la televisión, que es un poco Sandón, que es Lavín, y que es lo mismo Pamela Giles, ¿no? Sí, y yo pienso que Pamela lo que está intentando hacer es, no sé con cuánta certeza respecto de que este sea su camino, pero ella está tratando de ser la representante más conocida de la tesis impugnatoria, que es la tesis que llevó a Mayol a la primaria con Beatriz Sánchez, que es la tesis, yo diría, dominante en los sectores más de izquierda del Frente Amplio, que es la idea estamos aquí para impugnar, ¿no? Que es una idea intelectual... Vocación de minoría. Claro, exactamente. Que una idea súper atrayente, pero que te lleva a la minoría. Y en el otro eje estamos nosotros, ¿verdad? El Partido Liberal, Revolución Democrática. Los que intentan ir construyendo mayoría. Claro, y que nosotros, yo diría este es el contraste, ¿no? Nosotros queremos dar señales de gobernabilidad, de que podríamos ser capaces de gobernar. El otro mundo trata de ser impugnatorio de lo que ya hay. Es un mundo que mira más a Latinoamérica y al socialismo del siglo XXI como modelo. Nosotros miramos más a la OCDE, ¿verdad? Más a Europa. Somos quizá un poco más cosmopolita en ese sentido. Pero una izquierda, para tener futuro, tiene que aglutinar a todas esas izquierdas, po. Así es, pero es distinto. Si no, no va a ser gobierno. Pero es distinto aglutinarse en un proceso político intelectual que te lleva a una confluencia, a aglutinarte por rechazo o por temor a un Bolsonaro. ¿No? Yo creo que esto que ustedes describieron de correr en círculo, que es bastante gráfica la idea, yo creo que tiene que ver con esto, con que si no te unes con un proyecto intelectual, terminas unido por fuerza de un líder caudillista del otro lado. Y eso creo que es... Y volver al miedo. Y volver miedo. al Sísifo histórico de este país, digamos, ¿no? Que este país ha hecho este ejercicio varias veces. Sí. La mitología de Sísifo es muy buena para eso. Sí, claro. Tener que subir lentamente, subir la piedra contra el cerro para ver caer la piedra. Y volver a subir. Después volver a subir el cerro. Sí, eso fue la nueva mayoría. Eso fue la nueva mayoría, exactamente. Gracias, un placer. Renato. Lo echaba Marín, mucho de menos. por haber estado acá. También a ti, Federico. Y por cierto, Mirko, gracias. volvemos. Buen fin de semana. Negronis. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo del Mostrador y Combinación Clave.